Cada año, el mundo entero celebra la Navidad. Sin embargo, por estas fechas también comienzan los debates de si la Navidad es una celebración cristiana o pagana. Por un lado, muchos piensan que la Navidad es el momento perfecto para predicar el Evangelio de Cristo, ya que es la época donde supuestamente Jesús vino a la tierra. Por otro lado, muchos piensan también que la Navidad es una celebración pagana y que los cristianos nunca debieron adoptarla. ¿Deben los cristianos celebrar la Navidad? En este video responderemos estas preguntas, veremos cada lado del debate y llegaremos a una conclusión. Quédate justo ahí y pensemos. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento, haciendo referencia al nacimiento de Cristo. Sin embargo, es muy importante aclarar que la Biblia no nos da datos de la fecha exacta en que nació Jesús. Ni siquiera vemos a los primeros cristianos celebrando tal fecha. Centraron más su atención en otros puntos claves del Evangelio, como la muerte y la resurrección de Cristo. Muchos eruditos hoy concuerdan en que es muy poco probable que la fecha del nacimiento de Jesús sea exactamente el 25 de diciembre, ya que el relato de Lucas, capítulo 2, versículo 8, nos cuentan que habían pastores pastoreando ovejas en el momento del nacimiento de Jesús, cosa que sería para ellos muy extraña en invierno, ya que acostumbraban los pastores a guardar las ovejas para que no sufrieran de esta estación. Además, muchos piensan que es muy raro que el viaje de los magos de Oriente fuera realizado en época de invierno, por lo que apunta a que el nacimiento de Cristo debería ser alrededor de la primavera o el otoño. Este último argumento que he dado es también rebatido por la otra parte, diciendo que para nada el invierno en Israel es tan fuerte como para tener que retirar las ovejas del campo. Además, el caso de los magos es un poco confuso, ya que los magos viajaron por bastante tiempo y llegaron ya cuando Jesús estaba en una casa, no en el pesebre, por lo que se estima que fue bastante tiempo después de que Jesús naciera, no necesariamente en invierno. No obstante a eso, al no tener una fecha clara ni documentos históricos que nos avalen, cualquier fecha sería, en última instancia, pura especulación. Entonces, ¿por qué se empezó a celebrar el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo? Bueno, los primeros registros que tenemos son de Sexto Julio Africano, un historiador cristiano del siglo III, que en el año 221 después de Cristo dijo que la concepción de Cristo había sido el 25 de marzo, basándose en tradiciones judías principalmente. Por tanto, el nacimiento estaría sobre el 25 de diciembre. Se piensa que muchos cristianos de esa época comenzaron a celebrar la Navidad como enfrentamiento a las herejías en contra de la encarnación de Cristo que sufría la Iglesia en ese tiempo. Sin embargo, no fue hasta el siglo IV que la Iglesia Católica, estando Roma bajo el emperador Constantino, oficializó la fecha de Navidad un 25 de diciembre. Y aquí es donde empiezan las controversias, ya que coincidía exactamente con la fecha en la que se celebraban las Saturnalias y el Sol Invictus, festividades paganas de Roma, en la que se estilaba a dar muchos regalos, pero además eran fiestas donde se promovía el libertinaje y adoraciones a dioses paganos. Algunos plantean que la Iglesia Católica escogió curiosamente esa fecha para enfrentar a estas fiestas paganas, cristianizándolas y afectando a la población, llamándolas a celebrar a Cristo y no al dios Sol. Incluso muchos cristianos de esa época lo utilizaron a modo de apologética para predicar el Evangelio en estas fechas. Sin embargo, hay quienes también dicen que no fue seleccionada la fecha a propósito, sino que más bien lo vieron como una coincidencia o como parte de la providencia de Dios, alzando al Señor por encima de los demás dioses paganos. Algunos de los padres de la Iglesia afirmaron que no debíamos celebrar estas fechas como adorando al dios Sol, sino a aquel que hizo el Sol, como el mismo San Agustín dijo. Ellos creían que Cristo era verdaderamente la luz del mundo por encima del sol al quien celebraban los paganos y que era el verdadero sol de justicia que afirmaba Malaquías 4:2. Pero surge una pregunta. ¿Pueden los cristianos acaso tomar las costumbres paganas y cristianizarlas?
¿Es lícito para nosotros tomar una celebración con orígenes paganos y celebrarla hoy como cristiana? Sigamos investigando. Además de las fechas, también han sido cuestionados los símbolos tan famosos que se utilizan en la Navidad, como el árbol decorado o las coronas llenas de luces, que tienen su origen en festividades paganas europeas, simbolizando la vida o la esperanza durante el invierno. Es importante destacar que a lo largo del tiempo se han cambiado y se han modificado los significados de estas costumbres, cristianizándolas, haciéndolas semejantes al significado de la vida eterna o la esperanza en Cristo. Ahora, llegando a este punto en que hemos acordado que la Navidad, tanto la fecha como los símbolos, pudieran haber tenido origen pagano, podemos llegar a preguntarnos, ¿pudieran los cristianos tomar estas cosas que tuvieron origen pagano y redimirlas para darle la gloria a Dios? ¿Estaría acaso eso bien delante de Dios? Aquí es realmente donde se centra el debate, donde ni siquiera los propios reformadores pudieron ponerse de acuerdo. Tal vez los puritanos fueron aquellos que más combatieron en contra de la Navidad, pues decían que era una costumbre católica con raíces paganas y que no cabía dentro del principio regulativo de la Iglesia, ya que la Biblia no la ordenaba. Sin embargo, analicemos cada cosa que haya tenido un origen distinto al cristiano o al cristianismo protestante debe ser rechazado. Por ejemplo, los días de la semana. En diferentes idiomas, incluidos el español, los días de la semana tuvieron un origen claramente pagano, asociados a dioses romanos. Por ejemplo, Marte es el dios de la guerra, o Viernes de la diosa Venus del amor. Sin embargo, nadie recuerda a estos dioses cuando utiliza los días de la semana. Así ocurre con otras costumbres que se han adoptado, como el intercambio de anillos en las bodas, que también tiene origen pagano. Por tanto, no debemos rechazar las cosas simplemente por su origen. Esto nos haría caer en la famosa falacia genética, diciendo que las cosas son malas solo por tener un origen malo, sin evaluar realmente su significado actual o cómo cambiar significado a lo largo de la historia. Ahora bien, veamos qué dice la Biblia. ¿Es pecado celebrar un día por encima de otro? ¿Darle más importancia que un día a otro, aunque no esté ordenado en la Biblia? Aunque la Biblia no menciona la festividad de la Navidad, sí tenemos algunos principios que podemos usar para responder esta pregunta. Por ejemplo, en Romanos 14, versículos del 5 al 6, Pablo dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Este texto nos enseña que dentro de nuestra libertad cristiana podemos elegir celebrar un día más que otro, siempre y cuando no viola un principio bíblico. Además de esto, vemos también cómo Jesús celebró la fiesta de la dedicación, estando en el templo durante esos días, también conocida como Hanukkah. Esta no era una fiesta mandada por Dios en la ley mosaica. Sin embargo, vemos cómo Jesús tenía la libertad de celebrarla y aprovechaba estos momentos para predicar el evangelio a los judíos. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Puede un cristiano celebrar una festividad cultural como la Navidad? ¿Puede tomar estas celebraciones antiguas y utilizarlas para el bien del evangelio? Déjame en los comentarios si tú celebras o no la Navidad y tus motivos para hacerlo o no hacerlo. Vamos con la conclusión. Después de acercarnos a la historia de la Navidad, su trasfondo cultural, sus orígenes y qué dicen las Escrituras sobre la celebración de festividades, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Puede un cristiano celebrar o no la Navidad? ¿Es pagana o cristiana? A pesar de haber explorado todas estas cuestiones, la respuesta no es tan sencilla como parece. Sí, la fecha no es tal vez la más idónea, o tal vez incluso tenga orígenes paganos en muchas de sus cuestiones. Sin embargo, lo más importante no es cómo surgió o cómo fue utilizada en otros momentos, sino el significado que tiene actualmente para los cristianos. La Navidad puede ser una oportunidad única para recordar el nacimiento de nuestro Señor y predicar el Evangelio a un mundo perdido que, aunque celebra estas fechas, está muy lejos de su propósito original. Por tanto, queda como un tema de conciencia de cada cual. Hagámoslo o no, celebremos la Navidad o no, hagámoslo para la gloria del Señor.
celebrando a nuestro Salvador Jesucristo, la verdadera luz del mundo y el verdadero sol de justicia.